Qué gusto poder compartir. Han pasado aproximadamente 3 semanas en que nos tocó asumir la consigna de quédate en casa. Es algo que jamás lo hemos vivido. Quedarnos en casa no ha sido una alternativa, ha sido nuestra única opción, dada la emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir. Para quienes somos un poquito más reflexivos, sí nos hace pensar y encontramos mucha congruencia con lo que dice en Mateo 24, en las señales antes del fin. Somos partícipes de este momento de la historia no por casualidad. Estamos aquí y ahora con un propósito puesto por Dios. Cada uno de nosotros en nuestras familias atravesamos una situación muy particular, propia de cada uno de nosotros. Vale la pena hacer un alto en este punto para autoevaluarnos, analizar y evaluar a nuestras familias. La familia es un invento de Dios. La Biblia misma es la historia de una familia de la cual procede el Señor Jesucristo. En este tiempo, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de redescubrir lo que es la vida en familia. Vivir en familia no es solamente estar juntos bajo el mismo techo. Hay un dicho que manifiesta que las familias comen juntas y duermen juntas. Es algo que habíamos perdido y que con esta cuarentena obligatoria hemos vuelto a hacerlo, a participar juntos en la misma mesa. El ritmo de trabajo y nivel de compromisos a los que hemos estado sometidos no nos han permitido comer juntos, conversar largamente. Sin embargo, durante esta cuarentena obligatoria lo estamos haciendo. Posiblemente en los primeros días estábamos cargados de novedad y muy predispuestos. Sin embargo, es probable que hayan bajado nuestros niveles de tolerancia en la medida que se hayan ido identificando y apareciendo puntos de fricción entre los miembros de la familia. Como sabemos, las familias son diversas en número, en género, en edad. Por lo tanto, es lógico, es normal que aparezcan discrepancias en gustos, preferencias, modos de pensar y de discernir, y de repente nos veamos tentados a querer cambiar al otro. Frente a una misión imposible nos estaríamos poniendo. Nadie cambia a nadie. Ni aún nosotros mismos somos capaces de cambiar, si no es por la obra del Espíritu Santo en nosotros y el ejercicio de una sana voluntad. Sin embargo, vale la pena destacar que tenemos el camino trazado. El camino trazado para el cambio. Recordemos qué es lo que nos dice el apóstol Pablo frente a la vida nueva en la carta a los romanos. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Si bien la manera de vivir de una familia dependería de cómo piensen sus miembros, significaría que en cada familia se tendrían tantas maneras de vivir como miembros hubieran. Y esto sería un caos. No podría ser de esa manera, porque eso estaría apartado de las cosas que a Dios agradan. Ahora, si nos fijamos lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 5, 1 al 20, nos exhorta a que andemos como hijos de luz. Ahí nos describe un listado de cosas inapropiadas
en la vida de quienes decimos que amamos a Dios. Tenemos que chequear que nuestra familia no tenga ninguna de estas prácticas, ni que ningún miembro de nuestra familia sea practicante tampoco de alguna de estas cosas. Somos los padres quienes estamos a cargo de diseñar la manera de vivir de nuestras familias. Lo primero que tenemos que hacer es crear identidad. Así como en la vida cristiana, lo primero es que tengamos clara nuestra identidad de hijos de Dios. Recordemos lo que dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos dos cosas: recibir y creer. La creencia a veces es muy generalizada y algo superficial, pero recibir implica la interiorización de Jesucristo en nuestra vida, manifestándose en todos los actos y prácticas que nosotros realizamos. En 1 de Pedro 2:9 se nos manifiesta: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. Tenemos muy clara cuál es la función de nuestra familia, de nuestros hijos, de cada miembro: anunciar estas virtudes del Señor, que nos sacó de nuestros delitos y pecados hacia la nueva vida en Cristo, que es nuestra luz admirable. Cada familia tiene rasgos propios. No se trata que las familias son clones, patrones idénticos. Se identifican y está bien diferencias entre unas y otras. Constituyen el núcleo más simple e inmediato de las relaciones del individuo. Del comportamiento que tengamos o que tienen nuestros hijos en el seno familiar se trasluce al comportamiento en su entorno, con sus amigos, en su trabajo, con sus amistades. La familia transmite valores, así como mantiene costumbres y tradiciones. Vamos modificando nuestras costumbres, tradiciones y hábitos, porque en las familias que pertenecemos a Dios, alineamos nuestra manera de pensar a lo que Dios manda, nuestras prácticas a lo que agrada a Dios. Entonces creamos una sola manera de vivir en familia. Por supuesto, se torna imprescindible unificar entonces la manera de pensar de cada uno de los miembros de nuestra familia. Y no se trata de hacerlo por imposición ni en contra de voluntades, pues nadie llega a ser buena persona por decreto. Tampoco nadie llega a ser salvo por decreto, sino por convencimiento propio. Esas son las convicciones individuales. Se trata entonces de explicar, se trata de sembrar bases, fundamentos, valores y principios que dirijan el modo de pensar de nuestros hijos. Está descartado lo que muchas familias actuales manifiestan, es que los jóvenes de ahora son así, es que los jóvenes actuales piensan de otra manera. Pues la manera de pensar de nuestros hijos es la manera de pensar que nosotros les inculcamos. Y si encontramos que se están desviando, tenemos que estorbarlos. Esa es nuestra misión, estar atentos y estorbarlos. Estorbarlos no con grosería, con imposición, pero sí con firmeza, a pesar de ser sutiles, porque el Señor nos manda a que los amonestemos en el amor del Señor. Fíjese, tenemos el ejemplo al otro lado que pasó con Elí,
en 1 Samuel 3:13. Y nos dice la palabra: y le mostré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. No nos cansemos de estorbar a nuestros hijos, estorbarlos para bien. Estemos atentos de lo que está pasando en la vida de nuestros hijos. Se dice que cada hijo es un mundo aparte. Si bien fueron formados en el mismo vientre, alimentados en la misma mesa y de la misma olla, y educados de la misma manera, son diferentes cada uno de ellos, porque cada uno de ellos obedece al diseño divino, un diseño genuino, único, original, sin réplica. Sin embargo, diseño en el que la naturaleza humana, imperfecta y caída, hace que aparezcan debilidades y fortalezas. Debilidades y fortalezas que tienen que ser identificados por nosotros como padres para poder hacer un buen proceso de acompañamiento en las diferentes etapas de nuestra vida. Se trata de contribuir a que en ellos se cumpla la obra del Señor. En un solo momento nos hicimos padres, pero somos padres para toda la vida. Y las etapas de nuestros hijos continúan y el proceso de formación en diferentes niveles y responsabilidades. Va a haber siempre la dirección de los padres, va a haber siempre la cobertura en oración. La voz de una madre es fuerte. Lo que uno siembre es una semilla tan potente que da su fruto en el tiempo, aunque las condiciones sean adversas. Así, posiblemente Moisés recibió de su madre, en los primeros años de su vida, la enseñanza del Dios verdadero, y las voces de Egipto no lo pudieron opacar. Jamás se apartó, aunque vivió muchos años entre los faraones. La unidad y la fuerza de la familia tiene que ser tal que su voz sea mucho más fuerte que las voces de afuera. Se trata que lo aprendido en el seno de la familia tenga mucho más peso que lo que dicen los amigos. Aún que lo que digan las instituciones educativas en el caso de que impartan enseñanzas apartadas de lo aprendido en el seno del hogar. ¿Y cómo se va a enseñar en el seno de la familia si no se conoce? Y aún si se conoce, ¿cómo aprenderán nuestros hijos si no les dedicamos tiempo? En esta cuarentena obligatoria, hemos tenido la oportunidad de instruirnos un poquito más y aprender. Y lo aprendido debemos enseñar a nuestros hijos. En primer plano, son las primeras personas a quien debemos enseñar. A la edad más temprana que lo hagamos, mucho mejor. Yo considero el reto más grande enseñar a los hijos. Siendo maestra de muchos años, pues enseñar a los estudiantes es más fácil. Aún no leen, le hacen caso, así de sencillo, pero bajo en nuestros hijos estamos bajo una lupa potente porque nos observan 360 grados. Y definitivamente, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra y la paciencia se acaba y somos humanos. De ahí que se reitera que la educación de los hijos es una obra divina. Al ser la paciencia un fruto del Espíritu Santo, por la misericordia de Dios nos es renovada cada día. Mientras más
temprano empecemos mucho mejor. Recordemos en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Y quienes hemos tenido la oportunidad de ver cómo estas promesas se cumplen, es realmente maravilloso. Existen también mandatos que tenemos que obedecer, tales como en el libro de Deuteronomio. Refiriéndose a la palabra de Dios nos dice, y enseñad a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y cuando vayan a limpiar y cuando vamos a cocinar y en todo momento. ¿Pero de qué enseñamos si no aprendemos? No, claro, entonces primero tenemos que aprender a nosotros para inmediatamente seguir nutriendo. Cuidemos celosamente nuestra mente y la de nuestros hijos, para desarrollar la capacidad de distinguir cuáles son las cosas que convienen a nuestra buena manera de vivir, tomando en cuenta las enseñanzas de nuestro Creador, pues éstas siempre están vigentes. Nada ha caducado, de tal manera que el temor reverente de Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Atrevámonos a acercarnos un poco más a nuestros hijos y descubrir su corazón. Eso en realidad es un largo camino, lleno de perseverancia y amor. En ese camino no estamos solos, pues no es nuestra obra, sino la obra de Dios. Por eso no es opción darse por vencidos, por situación difícil que estemos atravesando con nuestros hijos. Recomiendo no usemos el verbo ser, sino el verbo estar. Me explico. El verbo ser es permanente, el estar es pasajero. Entonces, no es que él es un desobediente, es que está desobediente, está portándose desobediente y pasará. No es que es un mal genio, es tan mal genio a veces, pero pasará. Y todo va a pasar porque siempre vamos a estar orando por ellos, corrigiendo, instruyendo y mostrándoles nuestro amor, porque el Señor nos manda amonestadles en el amor del Señor, porque nuestra ira es muy fácil desbordarnos. Es muy conversado e incluso cuestionado el rol de los padres. Y no se escucha mucho acerca del rol de los hijos. Sin embargo, conviene alertar y preguntar al niño, al joven, al adolescente, ¿cuál es tu rol en la familia? Aparte de aquel que todo me lo merezco por haber nacido aquí. Recordemos que el Señor nuestro Dios en Efesios nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque es justo. Porque esto es justo. No hay condiciones que yo no estoy de acuerdo, es que no me parece, porque esto es justo. Obedezcamos a nuestros padres. Si bien los niños son pequeños, son personas completas. No se diga a los jóvenes, con talentos, con habilidades, con conocimientos abundantes para dar. Padres, preguntemos a nuestros hijos, ¿cuál es tu contribución en la casa? Y nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo nosotros como estrategia y planificación para ayudarles a que ellos nos contribuyan? Nos armamos de paciencia y decidimos hacer trabajo en equipo, donde cada uno ponemos nuestro grano de arena y nos conformamos con el nivel de trabajo del que todavía está aprendiendo y no sabe, y le damos gracias. ¿Estamos cultivando nuestras buenas maneras? Las palabras mágicas del gracias y por favor, ¿o estamos asumiendo que el otro sabe?
Al vivir ya 3 semanas en el mismo techo, no nos hayamos olvidado de saludarnos con mucho respeto y reverencia. Del buenos días, ¿cómo has amanecido? ¿Cómo te sientes? ¿En qué estás pensando? Oh, Dios te bendiga, que tengas una buena noche. Cada día, una oportunidad de vida. Cada latido de nuestro corazón es dado por el Señor. Estamos juntos mientras Él nos permita y les damos un abrazo. Pues llenamos el corazoncito de nuestros hijos y en la medida que nuestras palabras puedan ser acogidas, ellos estarán más dispuestos a obedecernos. Sigamos en el trabajo, hermanos. Gracias por motivarnos con las enseñanzas de otros hermanos también y estaremos en contacto en otra oportunidad. Bendiciones.